Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Antara. La mayor parte del Opel Antara es de tracción total, con un embrague electromagnético para conectar el eje trasero. La solución, en general, es sencilla y bastante fiable, pero poco eficaz. La parte mecánica de la transmisión de los coches con tracción delantera es absolutamente fiable. Las juntas homocinéticas pueden durar 200.000 y, por lo general, su recurso está limitado por el estado de las anteras. Los ejes no tienen ningún problema y no hay nada más que pueda romperse. Para los vehículos con tracción total, se añaden una caja de cambios angular, un eje de transmisión y una caja de cambios trasera con embrague. Aquí es donde hay más problemas. La caja de cambios angular es confiable. Si cambia el aceite al menos una vez cada 60.000 y controla si hay fugas, funcionará bien incluso con motores de 3 litros. El eje de transmisión no puede presumir de estar completamente libre de problemas, el recurso está limitado principalmente por el estado del cojinete exterior, pero los travesaños tampoco son eternos. Duran un poco más que el rodamiento y generalmente se reemplazan en conjunto. En promedio, incluso entre aquellos a quienes les gusta empujar la zapatilla, el eje de transmisión puede soportar entre 130 y 150.000 kilómetros sin problemas. Las vibraciones aparecen con menos frecuencia antes y recorrer más de 250.000 sin repararlo es casi imposible. Los travesaños de dimensiones 71, 40-24,06/74,5-24,0 son económicos y el cojinete de suspensión se selecciona con éxito en BMW. Presenta modificaciones mínimas, pero es de una calidad bastante alta. También hay opciones específicas para GM, pero de marcas menos conocidas. La vida útil del eje de transmisión depende en gran medida del estado de los dos bloques silenciosos de la suspensión de la caja de cambios trasera. La caja de cambios trasera en sí es bastante fiable y las transmisiones también son potentes, aunque tienen una vida útil más corta que las delanteras. Para aquellos a quienes les gusta andar por colinas y barro, pueden fallar con un kilometraje de poco más de 100.000. El respiradero del eje trasero se ensucia fácil y naturalmente, después de lo cual el eje comienza a sudar, exprimiendo lentamente las juntas y anillos obturadores de las cubiertas laterales. El principal dolor de cabeza de la transmisión es el embrague y su sistema de control. La unidad de control se encuentra directamente en la caja de cambios trasera, desde arriba hacia atrás, y está conectada al acoplamiento mediante un cable de alimentación. Los fallos de los conectores y los daños en la propia unidad de control son fenómenos bastante comunes, pero no demasiado extendidos. Pero el número de otros fallos del sistema es muy grande. Para empezar, la mayoría de los coches producidos en Rusia no se han sometido al procedimiento de preparación del acoplamiento, el llamado ranking. Hay un código en el conector del embrague en la unidad de control que debe escribirse en el cerebro de la unidad de control para que el embrague se utilice adecuadamente para todo el par posible fuera de carretera. El par máximo del embrague puede ser incluso superior a 2.000 Nm, pero en la mayoría de máquinas y acoplamientos está limitado a 800 o 1.000 Nm. Por supuesto, este no es el par del motor, sino un momento que tiene en cuenta la relación de la caja de cambios. Por lo tanto, no será posible transferir todo el par al eje trasero en las primeras marchas, ni siquiera con el motor más débil. Sin clasificación, el momento y el tiempo de respuesta se establecen al mínimo, lo que afecta la capacidad de cross-country. Las averías del sistema ESP, las averías de los sensores, las averías del propio embrague y los errores que quedan en la memoria de la unidad de control pueden hacer que el coche tenga tracción delantera fácilmente. Además, el propietario se entera de esto solo después de que las ruedas delanteras quedan enterradas en un ventisquero. El sistema no tiene prisa por advertir sobre la desconexión del embrague y la limitación de par. Especialmente si la unidad de control simplemente no entra en contacto. Comprobar el embrague es bastante sencillo, al dar marcha atrás, las ruedas traseras siempre están conectadas y, si no patinan, el embrague no funciona.
En los automóviles después del rediseño, el software de control del embrague se modificó seriamente, se bloquea preventivamente cuando hay una gran demanda de empuje del motor, y no solo cuando ya se ha identificado el deslizamiento del eje delantero, y en general el sistema lo ha hecho posible. Para mejorar significativamente la capacidad de cross-country sin cambios importantes en el hardware de transmisión. El embrague en sí es confiable y puede romperse principalmente nadando en el agua, vibraciones del eje de transmisión o paseos regulares fuera de la carretera con resbalones prolongados. El sobrecalentamiento de la unidad provoca una falla del sello de aceite del vástago y esto, a su vez, provoca fugas de aceite, daños al cojinete del vástago, contaminación del aceite dentro del embrague y mayor desgaste de los embragues. Es bueno que durante la explotación urbana prácticamente no ocurran tantos males a la vez. Sin embargo, el embrague en sí es económico, un BW electromagnético estándar con la inclusión de los embragues principales a través de un mecanismo de levas con un embrague controlado auxiliar. Las cajas de cambios están representadas por dos opciones de transmisión manual, de 33 de 5 velocidades y F40 de 6 velocidades, y tres transmisiones automáticas. Aisin-AU 55-51 en automóviles anteriores al rediseño, GM6T40 y GM6T45, después del restyling. El F40 de 6 velocidades se caracteriza por su alta capacidad de supervivencia y confiabilidad. Con un kilometraje de más de 200.000 y cambios de aceite poco frecuentes, los cojinetes y sincronizadores pueden morir como los valientes con motores potentes, el diferencial también puede morir, y eso es todo. En casos extremos, el coste de una caja de contrato es bajo, afortunadamente todavía hay suficientes cajas vivas. El principal dolor de cabeza para el propietario de un automóvil con transmisión manual de este tipo es la vida útil del volante bimasa. Está limitado a 150 a 200.000 kilómetros y el funcionamiento con un embrague patinador lo mata casi instantáneamente. Para un ajuste ligero, puede encontrar un volante personalizado de Brice para un embrague amortiguador normal, pero con un motor original, tiene sentido simplemente reparar el volante a tiempo, sin esperar a que destruya la caja de cambios y el motor de arranque. La transmisión manual de 5 velocidades de 33 se encontró en combinación con un motor de gasolina de 2,4 litros anterior al rediseño y con versiones más jóvenes de motores diésel de 2 litros. Esta es la versión coreana de la caja de cambios Getrag F23, que se utilizó ampliamente en los Opel europeos. Es cierto que la calidad de su ejecución deja mucho que desear. La versión coreana de esta caja de cambios tuvo quejas de chirridos y ruidos desde el principio, además, debido al desgaste de los sincronizadores de la segunda y tercera marchas. Los cambios rápidos se vuelven imposibles después de 100.000 kilómetros, la caja de cambios no es ideal, pero el embrague es normal, el volante es barato y todo es económico de reparar. Es muy adecuado para movimientos tranquilos. Ya se han escrito muchas palabras cálidas sobre la transmisión automática Aisin. Las cajas de la serie AU 55 a 51 son una versión añadida y mejorada de la caja 55 a 50 y están libres de enfermedades infantiles. Un rasgo característico de esta serie es la alta sensibilidad del cuerpo de la válvula a la contaminación del aceite y al desgaste de la placa del cuerpo de la válvula. Reparar este mal funcionamiento es muy difícil y costoso, y las piezas de repuesto solo contienen el conjunto del cuerpo de la válvula. Sin embargo, no es difícil encontrar solenoides y kits de reparación Sonax no originales, la única cuestión es la calidad de la reparación hidráulica. La parte mecánica es exitosa y confiable. La única lástima es que muy a menudo el programa de mantenimiento no incluye los cambios de aceite obligatorios. Y para esta transmisión automática esto es extremadamente importante y es mejor hacerlo con más frecuencia que los 60.000 kilómetros estándar. Es incluso mejor proporcionar filtración externa y una buena refrigeración. La caja se caracteriza por un bajo recurso del revestimiento de bloqueo del motor de turbina de gas. Es soltero y no le gusta el uso frecuente. Si se pasa por alto el desgaste crítico de los revestimientos,
la capa adhesiva funciona y contamina fuertemente el cuerpo de la válvula con productos de desgaste. ¿Cuánto durarán las superposiciones? Es una gran pregunta. En el coche de un conductor medio, duran entre 200 y 250.000 kilómetros, pero los corredores pueden matarlos incluso después de 100.000 kilómetros. La caja ha demostrado su eficacia en los automóviles Opel y Volvo, pero con el tiempo quedó claro que su vida útil depende en gran medida de la calidad del servicio. Las transmisiones automáticas de las series GM6T40/6T45 resultaron ser una verdadera pesadilla para los propietarios. Solo señalaré que en un crossover más pesado, las fallas mecánicas ocurrieron con mucha más frecuencia que en un sedán normal. Un Antara poco común con un kilometraje de más de 60.000 kilómetros prescindió de reparaciones de la caja de cambios y además, bastante caras. Aquí hay que tener cuidado con la aparición de un sonido de trolebús que indica problemas con el desgaste de los engranajes planetarios o del diferencial, impactos al cambiar de rango, desgaste de la cadena o del cuerpo de válvulas, retraso en el cambio de 4 a 5 marchas, problema con el tambor 4-5-6 o desgaste de la placa del cuerpo de la válvula. Casi todas las cajas recibieron un juego de solenoides actualizado, muchas han sido reparadas más de una vez. Pero incluso con todas las mejoras, la electrónica ejerce mucha presión sobre la parte mecánica de la transmisión automática y para quienes les gusta conducir, el desgaste siempre será significativo. Los propietarios de automóviles con motores de 2,4 litros a menudo no cambian el engranaje planetario trasero durante las reparaciones, sino que se limitan al método de granja colectiva para tapar los ejes satélites. Asegúrese de que la caja se repare normalmente, reconstruyéndola y reemplazando las arandelas espaciadoras. La transmisión automática es extremadamente sensible a la contaminación del aceite y a su temperatura. Y como resultado, un automóvil con esta transmisión automática, incluso con un cuidadoso mantenimiento y modernización con la instalación de un filtro de aceite externo y un gran radiador de transmisión automática, va a la saga de Aisin en confiabilidad. A la hora de elegir un coche después del restyling, no queda otra alternativa que intentar coger el coche más reciente posible, con la última versión de la caja y del software de control. Las cajas de los automóviles fabricados después de 2014 se han vuelto mucho más confiables, prácticamente no hay fallas tempranas, pero la mayor parte de los automóviles apenas ha superado el umbral crítico de 60.000 kilómetros. Los motores principales del Opel Antara son 4 cilindros en línea de 2,4 litros, pertenecientes a dos familias completamente diferentes. Hay bastantes coches con motores de 3,2 litros y hay muchos menos coches con un motor de 3 litros más potente. Hay más coches diésel después del restyling, con un motor de 2,2 litros, pero los motores diésel de 2 litros anteriores al restyling son raros. No fue posible encontrar un coche con motor de 3,6 litros a la venta en Rusia, pero se pueden encontrar. En la mayoría de los casos, esto es el resultado de un cambio en lugar de un motor de 3,2 litros, cuya reparación es costosa. Y hay muchos motores de 3,6 litros, por lo que a veces es más fácil pedir una unidad por contrato en Estados Unidos. No hay muchos problemas comunes con los motores. Me gustaría señalar los tapones de los depósitos de expansión, que conviene cambiarlos cada pocos años y enroscarlos correctamente, no del todo, para no pellizcar la válvula, de lo contrario, el sistema no se ventilará al llenar. El embrague de rueda libre del alternador y la polea del cigüeñal tampoco son los elementos más fiables, pero hay que vigilarlos. Las válvulas del calentador que tienen más de 10 años no responden bien al aumento de presión en el sistema de enfriamiento y pueden tener fugas repentinamente. Antes del rediseño, los motores de 2,4 litros de la serie Z24XE fueron criticados repetidamente por su baja potencia y su diseño anticuado. Por supuesto, el bloque de cilindros de hierro fundido de este motor es esencialmente el mismo que el de los coches Opel de los años 70. Por supuesto, se ha vuelto más ligero y el volumen de trabajo ya no es de 1,6, sino de 2,4 litros.
Y la culata y los accesorios aquí son casi los mismos que en el motor X20 XEV de 1994. Por cierto, la potencia de este motor de 2 litros es la misma de 136 caballos, claramente no persiguieron el grado de sobrealimentación, el motor se hizo deliberadamente de bajo nivel y de alto par. Pero su diseño es extremadamente simple, su reparación es muy económica y su vida útil de 350 o incluso 500.000 kilómetros habla por sí sola. ¿Defectos? Por supuesto que lo son. El sistema de ventilación del cárter es débil y la tapa de la culata es de plástico. Por supuesto, fluye como un chorro al menor sobrecalentamiento, especialmente en motores más antiguos, en motores con pistones desgastados o simplemente con tubos obstruidos y rotos. El colector de escape puede agrietarse, la gran estructura fundida no tiene sujetadores que compensen la temperatura y su forma es deficiente. El colector de admisión se ensucia activamente y, debido a los depósitos de carbón en la admisión, falla el sistema de cambio de geometría. La vida útil de la correa de distribución es media, 60.000 kilómetros. Al reemplazarla, es mejor reemplazar la bomba, es accionada por la correa de distribución, con su lado interno nervado, y si se atasca, la correa definitivamente se romperá. Todo se compensa con el bajo precio de los componentes, el diseño probado y los métodos conocidos desde hace mucho tiempo para tratar los problemas. En general, no descuides los coches antes de rediseñarlos, tienen sus ventajas. Al menos el costo de operación será bajo. Aunque definitivamente no habrá ahorro de combustible, incluso con cambio manual se garantiza un consumo de 15 litros en ciudad. Los motores V6 de 3,2 litros de la serie Z32E antes del rediseño y los de 3 litros de la serie A30XH/A30HF pertenecen a la línea de motores GM, H-Feature, ampliamente representados en los automóviles americanos y europeos. Tenga en cuenta que la designación Z32E también tiene motores de una serie completamente diferente, con correa de distribución, que se instalaron en el Opel Vectra C durante algún tiempo. La familia GM H-Feature está fabricada en un bloque de aluminio, con camisas de hierro fundido y una cadena de distribución. Los motores de 3,2 litros tienen un diseño un poco más simple que los de 3 litros. No tienen ajuste de sincronización ni inyección distribuida simple. Los motores de 3 litros tienen una potencia notablemente mayor debido al uso de un sistema de control de fase e inyección directa. A pesar de la similitud general de diseño y de pertenecer a la misma serie, los motores casi no tienen piezas idénticas. La vida útil de los motores de esta familia es bastante larga, a menudo más de 300.000 kilómetros, pero, desafortunadamente, su mantenimiento es caro, tienen muchas piezas de desgaste importantes y matices de mantenimiento después de un kilometraje de 150 a 180.000 kilómetros. Y cuanto más complejo sea el motor, mayor será el coste de la reparación. Las desventajas obvias incluyen la sensibilidad a la temperatura y la facilidad de sobrecalentamiento. Una carga térmica muy elevada impone altas exigencias a la calidad de funcionamiento de todo el sistema de refrigeración. Los anillos se atascan ante el menor sobrecalentamiento y esta situación se complica por las numerosas fugas de aceite que lo acompañan. Además, hay una estructura de sincronización compleja con 3 cadenas en la transmisión y un paquete de amortiguadores y tensores. Una de las ventajas que solo podemos destacar es el funcionamiento silencioso con un kilometraje reducido. Pero en reparación y funcionamiento, estos motores son un verdadero castigo. En primer lugar, se trata de un problema con la vida útil de la sincronización, que varía mucho. A menudo, las cadenas comienzan a golpear con un kilometraje inferior a 60.000 y no tiene sentido retrasar el reemplazo, se saltan fácilmente. O pueden servir a más de 200.000, según la suerte. La parte de suerte se puede aumentar, un nivel de aceite ligeramente aumentado, intervalo de reemplazo, una vez cada 10.000. Y es mejor no llenar con aceite GM, sino con algo mejor.
Por lo general, reemplazar la correa de distribución resulta en una revisión completa del motor, ya que para un rendimiento de alta calidad será necesario retirarla del automóvil. El segundo matiz importante es el precio de la reparación de la correa de distribución. En conjunto, solo en términos de detalles, equivale a una suma redonda. Además, el amortiguador inferior y el tensor están unidos al cuerpo de la bomba de aceite, y el amortiguador no se suministra por separado, y el tensor tendrá que ser reemplazado por una pieza nueva, por lo que todavía son más de 40.000 solo para el hardware. Con el trabajo, los precios son bastante mercedes. Bueno, o tendrás que sacrificar la calidad. Además, al volver a montar, existe una alta probabilidad de error. El diseño está repleto de soluciones originales en forma de esquemas extraños de sellado de sujetadores, esquemas complejos de aplicación de sellador, un diseño interesante de la bomba y la cubierta frontal en su conjunto. En general, los motores de esta serie se fabrican claramente con la expectativa de un arrendamiento de 5 años y 100.000 millas, después de lo cual es mejor arrastrarlos inmediatamente a un vertedero. Además, estos motores tienen muchas otras averías menores. Los catalizadores se desmoronan con bastante rapidez, es necesario reemplazar los anillos en la admisión y el grupo de pistones también se desgasta. Y para los motores de 3 litros, aún es necesario limpiar las válvulas de los depósitos de carbón, cambiar periódicamente la bomba de inyección de combustible y controlar con especial celo la limpieza del tanque de gasolina y el sistema de combustible. El apetito por los motores de esta serie, a pesar de toda la innovación, no es infantil. En modo ciudad, supera fácilmente los 20 litros, por lo que no es posible justificar todos los problemas con características de alto rendimiento. Proporcionan una dinámica decente, pero ahí terminan sus ventajas. En general, los motores son para quienes gustan de la dinámica y la tracción con una billetera grande. Pero claramente este no es el público de la marca Opel. Los motores 2.4 tras el restyling son los motores A24XE/A24XF, también de origen americano, con potencias bastante elevadas y más modernos. El diseño es bastante progresivo, bloque de aluminio, camisas de hierro fundido, cadena de distribución, desfasadores, accionamiento de bomba desde el árbol de levas. Todo ello con el uso extensivo de aluminio reciclado. Todo esto es sorprendentemente eficiente, fácil de reparar e incluso la vida útil de estos motores es solo un poco menor que la de los viejos hierro fundido. Además, prácticamente no hay desgaste en los revestimientos ni tampoco en las dimensiones de reparación. La desventaja del diseño progresivo es el precio irrazonablemente alto de la correa de distribución y de casi todas las demás piezas, un bloque de cilindros débil, altos requisitos para el cumplimiento de los pares de apriete no solo de los pernos de culata y los sujetadores de distribución, sino también del bujías. El mecanismo de control de fase sufre constantemente fallos de diversa gravedad. Con mayor potencia sobre el papel, en funcionamiento real la diferencia en la dinámica de las dos generaciones de motores resulta pequeña y la ventaja en el consumo de combustible, incluso teniendo en cuenta la nueva caja de cambios, es de solo 1 litro cada 100 kilómetros. En general, la principal ventaja de la novedad de los motores A24XE/A24XF reside precisamente en la novedad. Los coches con estos motores son más nuevos y, con poco kilometraje, hay menos problemas con ellos. Pero si el kilometraje supera los 150.000, las ventajas se convierten en desventajas. Esta es toda la información sobre los problemas del Opel Antara. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.